4 fueron los viajes organizados por Cristóbal Colón, realizados para la exploración del Nuevo Mundo, hoy conocido como el continente americano. 3 de estos viajes eran de carácter exploratorio y uno colonizador, concretamente el segundo. El objetivo inicial de los viajes era encontrar una nueva ruta comerciante. El primer viaje partió de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. No obstante, fue hasta el 11 de octubre del mismo año que se llegó a tierras americanas. La conquista tuvo un carácter fundamental en el aspecto económico y uno de los mayores objetivos de las expediciones fue el extraer las riquezas naturales, oro y plata incluidos, de todas las tierras del continente, lo que llevó al querer colonizar todos estos pueblos. La minería en la América española se centró en la extracción y explotación de plata y oro, así como de otros minerales. No obstante, en un comienzo, los nativos indígenas fueron presionados violentamente para revelar la locación del oro, y del mismo modo, más adelante, fueron obligados y maltratados para ser ellos quienes extrajeran el oro y demás minerales de las cuevas y minas para enriquecer a los españoles. La minería en Honduras durante la época colonial data desde 1536 con la exploración de Pedro de Alvarado, dirigida específicamente a la búsqueda de oro y plata. En 1580, el gobernador de Honduras da cuenta a su majestad que en el pueblo de indios llamado Tegucigalpa había 17 minas en actividad. En ese año, un minero llamado Gaspar de Santi Ponce llevó a Fray Pedro Jiménez hasta un paraje ubicado sobre una escarpada cumbre, donde bautizaron una mina con el nombre de Santa Lucía, en correspondencia al nombre del monasterio dedicado a la santa patrona de los no videntes. Del mismo modo, en 1581, los distritos mineros de Tegucigalpa registraban una cantidad de 1.500 minas, de las cuales solo 30 o 40 de ellas eran explotadas. La economía colonial, la dimensión cuantitativa de las extensas y ricas zonas mineras mexicanas o peruanas, exceden mucho a lo de una provincia pequeña como era la gobernación de Honduras. En el año de 1585 se alcanzó el pico más alto en la producción hondureña de metales preciosos. La bonanza siguió hasta 1610, luego se nivela y para 1630 se ha estancado y entra en depresión. La gobernación no sustentaba una población abundante. Los pueblos indios decrecieron en la segunda mitad del siglo XVI. Los principales de ellos se localizaban en Occidente, muy alejados del circuito minero. Además, había leyes que impedían utilizar a los indígenas dentro de los túneles. En la época del boom inicial se compró entre 2.500 y 3.000 esclavos africanos, pero el general proceso de encarecimiento de todos los bienes que se experimentó en el siglo XVIII elevó los precios de los esclavos y los mineros de Honduras no los podían adquirir. Damos en figurar que era la corona española la que extraía todo el oro y la plata y todo se lo llevaba para la península. La corona española cobraba el quinto real, o sea el 20% sobre lo extraído por los dueños de las minas, ya que en las minas, empresa privada, funcionaban con capitales privados de la localidad. Metales extraídos de las minas hondureñas. A finales del siglo XVI, XVII y en el XVIII, la provincia de Comayagua prosperó económicamente gracias a sus principales rubros, entre ellos el cultivo de la planta del tabaco de muy buena calidad, la producción de anís, las extracciones en los yacimientos mineros y por último el cultivo de la palma de banano en la costa norte. Las primeras localidades mineras fundadas fueron Santa Lucía, El Corpus, Apoteca, Cedros, Yuscarán, Cencenti y San Miguel de Heredia de Tegucigalpa. Minas principales del territorio hondureño. Una de las minas principales es la mina de San Andrés de la Nueva Zaragoza. Esta está situada en un cerro de la jurisdicción del municipio de La Unión, en el departamento de Copán. Fue denunciada por el minero y presidente que fue de Honduras en 1862, el señor Victoriano Castellanos Cortés, quien la explotaría primeramente con medios rudimentarios de amalgamación, hasta la adquisición de una máquina comprada en el Reino Unido en 1840. Otra de las minas principales en esa época y actualmente es la mina de El Mochito. Esta está ubicada en Las Vegas, en el departamento de Santa Bárbara, cercano al lago de Yohoa. En 1948, la empresa Rosario Resources Corporation obtuvo la concesión de explotación de esta mina, a la que se instaló una planta que trabajaba las 24 horas del día, motivo por el cual el lugar fue convirtiéndose en un pueblo de trabajadores paulatinamente. La búsqueda de metales preciosos fue uno de los móviles del descubrimiento y conquista, cada vez más mercantilizado
El interés por el oro y la plata respondía a las necesidades del mundo europeo. En los primeros años, los españoles se apoderaron del oro acumulado durante siglos por los indígenas. Agotadas esas riquezas, se pasó a explotar el oro de las minas. En la minería hondureña del siglo XVI es posible distinguir dos periodos. El primero, que abarca hasta 1560 y estuvo dominado por la producción de oro, proveniente de depósitos ubicados en el norte y el este de la provincia. La extracción de metales preciosos en Honduras se situó básicamente en la región central y sur del país, particularmente en la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. La corona española extraía todos los minerales y se los llevaba a la península, además de cobrar el quinto real, o sea el 20% sobre lo extraído por los dueños de las minas. En 1585 fue el auge de la producción y extracción de metales preciosos en Honduras. No obstante, a pesar de que la corona implementó leyes que protegían a los indígenas, estas leyes no eran respetadas por los colonizadores. Luego, la gobernación no sustentaba una población abundante. Los pueblos de indios decrecieron en la segunda mitad del siglo XVI y los principales de ellos se localizaban en Occidente, muy alejados del circuito minero.